información. Con la reserva. Muy buenas tardes, mi nombre es Tatiana Quiroz, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y el día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Kawasaki. Dentro de los temas que vamos a tratar hoy, vamos a ver un caso clínico, la definición, la etiología, la epidemiología y la patogenia, manifestaciones clínicas de la enfermedad, diagnóstico y valoración de la gravedad, posibles diagnósticos diferenciales y el tratamiento. Entonces, vamos a empezar con un extracto del caso clínico. Entonces, dice que se presenta un paciente masculino de 2 años y 5 meses que no tiene ningún antecedente patológico previo de importancia, que tiene 72 horas aproximadamente al ingreso al servicio de emergencias de tener lesiones en la piel, de tipo maculopapulares, acompañados de un prurito intenso que inicialmente se maneja como una intoxicación alimenticia. Se le da antihistamínicos y no presenta una mejoría. A las 24 horas presenta una elevación cuantificada de la temperatura de 38 grados, para lo cual la madre le administra paracetamol, pero la fiebre persiste. Acude por una segunda vez al servicio de emergencias, donde nuevamente se le diagnostica una reacción alérgica por intoxicación alimenticia, por lo que se le recomienda seguir con la medicación que ya tenía de forma ambulatoria, que era el antihistamínico y el paracetamol, y se envía nuevamente a casa. Después de esto, la madre vuelve al servicio de emergencias porque persiste la fiebre, hay un aumento en las lesiones en la piel y el niño se ve decaído. El paciente se evalúa en el servicio de emergencias. Al examen físico se puede encontrar un exantema maculopapular en tórax y abdomen. Se realizan exámenes complementarios con una biometría hemática, con una neutrofilia y biomarcadores de fase aguda elevados. Se decidió el ingreso del paciente por una sospecha de una bacteremia y se inicia con antibiótico terapia de amplio espectro con una cefalosporina de tercera generación. Ok, para entrar en tema, la enfermedad de Kawasaki se describe por primera vez en 1967 por el científico Tamisaku Kawasaki, que a este es al que se le debe su nombre, y lo define como una vasculitis sistémica aguda y autolimitada que puede presentar complicaciones potencialmente peligrosas. Generalmente afecta a los vasos de pequeño y mediano calibre. La población principalmente afectada son lactantes y niños pequeños y podemos clasificarla como enfermedad de Kawasaki completa, incompleta y atípica dependiendo de las manifestaciones y los criterios clínicos de diagnóstico. En la epidemiología, es la causa más común de enfermedad cardíaca adquirida en niños. Es la segunda causa de vasculitis en la infancia, solo después de la púrpura de Sjogren-Henoch. Y el 25% de los pacientes, cuando no son tratados, pueden presentar afectaciones a nivel cardíaco. Esto cambia cuando les administramos inmunoglobulinas a altas dosis de forma intravenosa y este porcentaje se reduce a un 5%. La prevalencia, el 85% de los casos se presentan en niños menores de 5 años. Hay una relación de 1.5 a 1 mayormente en niños varones que en mujeres. El mayor reporte de casos se da en Asia, principalmente en Japón. Se ha visto un
una presencia de casos de entre 250 y 330 casos por cada 100,000 niños. En los Estados Unidos, este porcentaje baja de 22 a 25 casos por cada 100,000 niños. Y en España, aunque no se tienen datos muy claros, en Cataluña se han presentado 8 casos por cada 100,000 niños. La incidencia máxima de la enfermedad se da entre los 18 y los 24 meses de edad y se ha notado que hay un incremento significativo de esta enfermedad durante el invierno y la primavera. Además de eso, la enfermedad como tal es mucho menos frecuente en niños menores de 3 meses y en mayores de 5 años, pero estas edades como tal son factores de riesgo para tener un aneurisma coronario. En cuanto a la etiología, se ha descrito en la literatura que puede ser una posible causa infecciosa, la cual no ha sido, completamente identificada. Se han estudiado innumerables causas infecciosas como el parvovirus B19, el rotavirus, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, la Klebsiella, el adenovirus, pero realmente no se le ha logrado achacar como causa de esta enfermedad a ninguno de estos virus. Además de eso, hay una teoría que hay un posible componente genético en esta enfermedad, ya que como vimos en el continente asiático, principalmente en Japón, se da mucha prevalencia de esta enfermedad. Entonces, se ha visto que en familias donde al menos una persona ha padecido la enfermedad de Kawasaki, se podría ver un aumento en los casos. Y también se ha visto que en gemelos se puede dar. Otras posibles causas. Se ha estudiado que la exposición a fármacos y la respuesta a los superantígenos como una posible causa de la enfermedad de Kawasaki, pero realmente no se ha logrado demostrar que estas sean causas. La teoría de la patogenia es que el agente infeccioso como tal es inhalado por las personas e infecta las células epiteliales, lo que produce un edema en el endotelio y la media vascular. Aproximadamente entre los 7 y los 9 días se produce un aumento en la fiebre, esto debido a la proliferación de los linfocitos CD8, a la inmunoglobulina A y a posibles células inflamatorias. Las células inflamatorias me producen el factor de necrosis tumoral, la interleucina, las metaloproteínas, que lo que producen es una cascada de eventos que me producen un daño a nivel de la lámina interna del vaso y este me produce a su vez el daño vascular. Pero, como les mencionaba anteriormente, esto es una teoría, realmente no se tiene claro si es o no el mecanismo de la producción de la enfermedad. Volvemos al caso clínico. Entonces, a las 72 horas de ingreso se le reevalúa debido a que no presenta una mejoría clínica. Persisten las alzas térmicas acompañadas de dolor abdominal de moderada intensidad. El exantema maculopapular se encuentra generalizado, se mostró en palmas y palantas. Además, al examen físico, los nuevos hallazgos sugieren que hay una inyección conjuntival bilateral leve. Además de eso, en la boca hay queilitis angular, labios eritematosos, lengua que presenta un aspecto en fresa y en el cuello no se encuentran adenopatías. Además de eso, se le hacen exámenes donde encontramos neutrofilia aislada, aumento de PCR y de la velocidad de eritrosedimentación, hipoalbuminemia e hiponatremia. Entonces, en esta imagen podemos ver el exantema polimorfo que presenta el paciente a nivel de sus extremidades. Además de eso, la característica lengua en fresa. Entonces nos vamos a las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas se van a dividir en 3 fases. La fase febril aguda, que son los primeros 10 días
la subaguda, que son de 2 a 4 semanas, y la fase convaleciente, que es cuando ya se produce una resolución de la enfermedad. Entonces, como podemos ver en este cuadrito, así como un resumen, podemos ver que hay en la primera fase, que es la fase aguda, hay presencia de fiebre, hay un aumento paulatino del número de plaquetas. Además de eso, puede haber presencia de molestias a nivel de las articulaciones. Puede existir afectación cardíaca, principalmente miocarditis, que después puede evolucionar a aneurismas. En la piel vemos que inicialmente se produce un exantema, después una descamación y por último un cambio a nivel de las uñas. En las fases iniciales podemos ver afectación a nivel de labios y cavidad oral, a nivel de conjuntiva y presencia de adenopatías cervicales. Ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas un poco más en detalle. Entonces podemos ver que en el 100% de los casos hay presencia de fiebre. No hay respuesta a los antibióticos, por eso era que el caso clínico del niño no tenía una mejoría porque realmente no responden ante la acción de los antibióticos. Hay una respuesta parcial a antitérmicos y la fiebre generalmente dura entre 5 y 25 días, con una media de 10 días. La fiebre puede llegar inclusive hasta los 40 grados o más. En cuanto a la conjuntivitis, se presenta en el 85% de los casos y es de tipo inyección conjuntival no supurativa bilateral, como se presentaba en el caso clínico. Es transitoria y benigna, está asociado a uveitis y principalmente en la conjuntiva vulvar. Entonces, como podemos ver acá en la imagen, vemos una inyección conjuntival en ambos ojitos, pero no hay una supuración en ellos. Después tenemos el exantema, que puede ser polimorfo, maculopapuloso, escarlatiniforme o multiforme. Primero está en la superficie extensora y después se propaga al tronco. Hay una posible afectación a nivel perineal y esta desaparece de 1 a 2 semanas. Es muy importante ver cuáles son las características de este exantema y ver si hay presencia de vesículas, costras o bulas, ya que estas no tienen por qué estar presentes en la enfermedad de Kawasaki y es una de las formas en las que podemos ver un diagnóstico diferencial. Alteraciones a nivel bucal. Estas se presentan en aproximadamente el 90% de los casos. Se producen labios secos, agrietados, engrosados, enantema y algo muy característico es la lengua en fresa. Además de esto, tenemos alteraciones en las extremidades, que en la fase inicial, que es la fase febril, es un eritema florido en palmas y plantas con edema indurado y no hay presencia de fobia. En la fase convalescente, lo que pasa es que ya se produce una descamación a nivel del lecho periungual y se producen las líneas de Beur, que son líneas blancas que se presentan en la uña. La linfadenopatía se presenta en el 70% de los casos, es cervical, unilateral y se presenta un único ganglio linfático doloroso, duro, que su tamaño es mayor a 1.5 centímetros. Puede haber otras manifestaciones poco menos frecuentes, como la irritabilidad, que puede estar asociado a meningitis aséptica y lesión vasculítica. Puede haber tos, afonía
mucosidad o síntomas sugestivos de infección de vías respiratorias, principalmente de tipo viral, otitis media y dolor abdominal que puede ir acompañado de fiebre, de diarrea, perdón, o no. Entonces, esto podría embarrialarnos, por decirlo de alguna forma, la cancha para pensar en otros posibles diagnósticos. Además de eso, tenemos las afectaciones cardíacas, que como les pongo ahí es sumamente importante, ya que pueden ir desde alteraciones muy inespecíficas que podrían hacernos pensar en una enfermedad por reflujo gastroesofágico, en un soplo, en un ritmo de galope, pericarditis, endocarditis, miocarditis, hasta un aneurisma coronario. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Al inicio les mencionaba que tenemos diferentes tipos de clasificación dependiendo de cómo hacemos el diagnóstico. Entonces tenemos la enfermedad de Kawasaki completa, que es aquel niño o niña que presenta fiebre por más de 5 días con 4 criterios clínicos, o que tiene fiebre más criterios clínicos más afectación cardíaca, sin importar la cantidad de días que tenga de fiebre. O bien, cuando tienen 4 criterios principales, se puede hacer el diagnóstico sin necesidad de llegar a los 5 días de fiebre. Tenemos la enfermedad de Kawasaki incompleta, que es cuando tenemos fiebre más criterios clínicos, pero no los cumple todos. Y ya hemos excluido cualquier otro posible diagnóstico. Y la enfermedad de Kawasaki atípica es aquella donde podemos encontrar fallo renal, hiperpermeabilidad vascular y el síndrome de activación macrofágica. Entonces, ¿cuáles son estos criterios clínicos que se deben cumplir para el diagnóstico? La inyección conjuntival bilateral no supurativa, alteraciones de la mucosa labial o faringes, donde vemos la lengua aframbuesada o la lengua en fresa, cambios periféricos de las extremidades que incluyen edema, eritema, descamación, pero es algo que podemos ver más adelante de la enfermedad, un rash o exantema polimorfo, y la linfoadenopatía cervical de más de 1.5 centímetros. Además de eso, se podrían enviar exámenes de laboratorio donde podríamos ver una leucocitosis, una anemia normocítica normocrómica, trombocitosis, aumento de la PCR, aumento de la velocidad de eritrosedimentación, el seguimiento urinario con piuria estéril, además de eso un faringotest negativo, uveitis anterior, ecografía abdominal con hidrops de vesícula biliar. A nivel cardíaco es muy importante hacer un ecocardiograma para ver que no haya ninguna afectación como miocarditis, insuficiencia mitral, alteraciones del ritmo cardíaco, aneurismas o vasculitis coronaria. Y se pueden presentar otros síntomas como artralgias o artritis reactiva, meningitis aséptica, irritabilidad, exantema, uveitis anterior, hidrops de vesícula biliar e inclusive podríamos ver ictericia. Es muy importante tener en cuenta el caso clínico y posibles factores que podrían agravarme la enfermedad. Entonces, dentro de estos posibles factores o valores que tenemos que tomar en cuenta para la gravedad, es que siempre, esto lo que busca es mejorar las opciones de tratamiento o buscar las mejores opciones de tratamiento y reducir el riesgo de aneurisma. Entonces, para ver la gravedad, tiene que cumplir al menos uno de estos criterios, que sea un pequeñito menor de 12 meses, un hematocrito menor a 35%, plaquetas menores a 300,000, sodio menor a 133,
AST mayor a 100, la PCR mayor a 200, albúmina menor a 35, neutrófilos mayor al 80%, que hayan tenido una administración previa de inmunoglobulinas intravenosas después de 10 días de suspendida la fiebre, presencia de afectación coronaria al diagnóstico, que sea una enfermedad de Kawasaki recurrente o que haya presencia de shock o presencia de actividad macrofágica. Entonces, este cuadrito resume lo que acabamos de hablar sobre el diagnóstico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sospechar que sea una enfermedad de Kawasaki. ¿Cómo? Porque tenemos algunos criterios que se cumplen. Y primero, debemos de descartar que sea cualquier otra patología. Entonces, tenemos que son niños con más de 5 días de fiebre que cumplen 2 o 3 criterios o que son lactantes con más de 7 días de fiebre sin otra explicación. Se les puede hacer una analítica donde, como les mencionaba anteriormente, podemos tener una PCR aumentada y una velocidad de eritrosedimentación también aumentada. En estos casos podemos encontrar anemia, como les decía, alteraciones a nivel de plaquetas, albúmina, leucocitos, leucocituria o problemas a nivel del ecocardiograma. Si esto es así, lo que se hace es darle tratamiento. En caso contrario, lo que se hace es darle control y se hace analítica seriada si la fiebre persiste y se le siguen haciendo ecocardiografías para descartar. Algunos factores de riesgo para tener un aneurisma coronario, que es una de las posibles complicaciones de esta enfermedad, es que haya fiebre por más de 8 días, que haya fiebre recurrente después de un periodo afebril de 48 horas, el sexo masculino, cardiomegalia en menores de 1 año y en aquellos pacientes que son de descendencia asiática o hispana. Diagnóstico diferencial, como ven, hay muchas cosas en las que podemos pensar debido a sus manifestaciones clínicas. Entonces, como les decía anteriormente, puede darnos indicios de una infección a nivel de las vías respiratorias. Entonces, tenemos que descartar enfermedades como el coronavirus, adenovirus, el sarampión, ecovirus, la mononucleosis infecciosa. Además de eso, por la afectación a nivel de piel, hay que descartar enfermedades mediadas por toxinas como la escarlatina, el síndrome de shock tóxico, estafilocóxico o estreptocóxico. Además de eso, las reacciones inmunitarias como las toxicodérmicas, la necrosis epidermoide tóxica, el síndrome de Stevens-Johnson. No sé si recuerdan que les decía que si tenemos bulas, si tenemos costra, eso no es de la enfermedad de Kawasaki y es algo muy característico de la enfermedad de Stevens-Johnson, además de la enfermedad del suero. También podemos descartar o un posible diagnóstico diferencial son las enfermedades reumatológicas como la artritis idiopática juvenil de inicio sistémico, el lupus eritematoso sistémico y la fiebre reumática. Entonces, al niño se le inicia tratamiento con inmunoglobulina humana a una razón de 2 gramos por kilo en una dosis única con una duración de perfusión de 10 horas y ácido acetil salicílico en 50 miligramos por kilo por día dividido en 3 dosis. Además se solicitó ecocardiograma en el cual reportan una ligera dilatación de la arteria coronaria izquierda. El paciente a partir de las 24 horas determinada la perfusión de inmunoglobulina presentó mejoría clínica marcada, cese de la fiebre, el exantema disminuye significativamente. En cuanto al manejo posterior a permanecer 48 horas a febril, se disminuye el ácido acetil salicílico a dosis antiagregante plaquetaria a 5 miligramos por kilo por día.
Entonces, en esta imagen podemos empezar a ver dónde se produce la descamación a nivel del lecho periungual y además de eso a nivel del muslo. También la descamación a nivel del tórax. Y como ya el exantema empieza a resolver conforme va actuando la inmunoglobulina. Entonces, vamos a ver el tratamiento. Lo primero es que se ingrese por una sospecha de enfermedad de Kawasaki. Entonces, vamos a dividir al paciente en si es de bajo riesgo o de alto riesgo. De alto riesgo, los criterios que les mencionaba anteriormente sobre menores de 12 años, con hematocrito menor a 35, alteraciones a nivel del sodio, PCR, albúmina y todo lo demás. Entonces, si mi paciente no cumple con estos criterios, pensamos que es un paciente de bajo riesgo y lo podemos manejar como el caso clínico, que fue inmunoglobulina de 2 gramos por kilo en una sola infusión de 12 horas. Y si hay fallo cardíaco, se consideran 400 miligramos por kilo por día por 4 días. Además de eso, podemos asociarlo a ibuprofeno de 35 a 40 miligramos por kilo por día cada 8 horas o aspirina de 30 a 50 miligramos por kilo por día cada 6 horas. Además de omeprazol, 20 miligramos por día. En pacientes de alto riesgo, igual, inmunoglobulina, 2 gramos por kilo en una sola infusión de 12 horas. Además de eso, el omeprazol y MPD, 30 miligramos por kilo por día por 3 días. A las 36 horas de cesar la fiebre, se debe descontinuar el ibuprofeno. Se inicia el ácido acetilsalicílico de 3 a 5 miligramos por kilo por día en dosis única diaria hasta el control con ecocardiografía en 6 a 8 semanas. Si la fiebre desaparece y no vuelve a aparecer, al paciente se le da de alta. En caso de que la fiebre aparece 36 horas o reaparece en menos de 2 semanas, igual se le repite una dosis a pacientes bajos, de riesgo bajo, perdón, de una dosis de inmunoglobulina. Y a los pacientes de alto riesgo se les da otra dosis de inmunoglobulina, corticosteroides y también se le puede asociar infliximab. Para ir concluyendo con el caso clínico, a los 11 días de evaluación de la enfermedad se observa descamación generalizada en la piel. El exantema ha desaparecido totalmente. Es dado de alta a los 14 días de evolución de la enfermedad y se realizará seguimiento de manera ambulatoria. Se indica continuar con el ácido acetilsalicílico durante 6 semanas y control ecocardiográfico en 6 semanas. No existen hallazgos clínicos patoneumónicos ni pruebas diagnósticas específicas hasta este momento y con un tratamiento correcto y temprano se disminuyen las posibles secuelas cardíacas. Como conclusión, la enfermedad de Kawasaki causa inflamación y daño a los vasos sanguíneos. Se desconoce su causa, pero no se cree que se produzca un contagio de persona a persona. Su tratamiento es con inmunoglobulinas intravenosas por un lapso de 8 a 12 horas y ácido acetilsalicílico. Si luego de las 36 horas sigue con síntomas, se puede poner una segunda dosis y se necesitan estudios para poder descartar cualquier afectación a nivel cardíaco. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención. Espero que esta información sea de ayuda para su futura práctica clínica.